Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, ni has mirado a los ojos. Padre, tú llamas a cada uno de nosotros por nombre y nos pides que te sigamos. Bendice a tu iglesia y danos dedicados y generosos líderes de nuestras familias y amigos, quienes puedan servir a tu pueblo como religiosas, sacerdotes, diáconos y ministros laicos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Queridos amigos, soy Jessica Velázquez de su programa Echando las Redes, dándoles la bienvenida a este tema, la familia de Nazaret. Acompáñennos. Amigos, Dios les bendiga. Para ustedes soy el Padre Robertson Rodríguez a través del programa Echando las Redes. Y ahora pues sean bienvenidos a este programa y con el tema de esta semana, la familia de Nazaret, con muchas sorpresas al respecto del contenido, así que les invitamos para que se queden con nosotros. Que Dios los bendiga y estamos con ustedes a través de este programa y justamente en el segmento El Rostro de la Palabra. Les invito para que escuchemos lo que el Señor quiere para nosotros. Siempre Dios tiene un mensaje nuevo a través de su santa palabra. Tomamos para esta oportunidad el texto de San Lucas capítulo 2, versículos del 51 al 52. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos pues en este texto el reflejo de lo que era la familia de Nazaret. Como Jesús tuvo unos padres, San José y nuestra Madre la Virgen María. Así es, pero también aprendió de ellos, crecía en gracia, en obediencia, en fe, en oración. Y justamente el texto nos da nota de lo que Jesús participó. Nos damos cuenta de este texto, San Lucas 2, cómo Jesús se perdió en el templo, pero fue encontrado. Y sus padres le llamaron la atención y Jesús creció a la sombra de ellos. Justamente algo muy importante que debemos de reconocer es de quién tomó las virtudes Jesús, de San José y de nuestra Madre la Virgen María. Así es. Precisamente algo que te llame la atención poderosamente Jesús, como a mí me encanta su misericordia, su cercanía a la gente, su don de gentes. Jesús era un hombre carismático, sí, en el buen sentido y amplio sentido de la palabra, un hombre carismático que tenía carisma para estar con la gente, para atraer a los niños, para atraer a los jóvenes, para hablar con los pecadores, para perdonar. Así era Jesús. Y pues bueno, ¿de quién tomó? ¿De quién el Señor tuvo como ejemplo esas virtudes? De San José y de Santa María Virgen. Bueno, pues ojalá que también tú y yo podamos, al observar a la familia de Nazaret, podamos observar también los valores que tiene la familia para nosotros los cristianos. Observamos a San José, un buen papá. Observamos a nuestra Madre, la Virgen María, una buena mamá. Observamos al niño Jesús, un buen hijo. Así que crezcamos nosotros en ese ambiente familiar. Pregúntate, ¿cómo es mi familia? Mi familia es una familia desunida, desintegrada. Mi familia es una familia que solo vive en la efervescencia de la ira. Mi familia es una familia que vive en egoísmos constantes del uno hacia el otro.
en constantes divisiones y no en unidad, ¿cómo es mi familia? O bien mi familia es una familia unida, con el vínculo del respeto, con el don del diálogo, ¿sí? Con la fortaleza en el servicio del uno al otro. ¿Cómo vive mi familia? Al hablar de la familia de Nazaret en este tema, estamos hablando de nuestra propia familia, no solamente de Jesús, José y María. No, ellos son nuestros modelos y ejemplos, sino hablar específicamente de tu familia. ¿Tu familia cómo se encuentra? En la familia surgen las vocaciones, pero si en la familia nunca les hablas de Dios a tus hijos, nunca les hablas de la fe a tus hijos, ¿cómo quieres que cuando estén grandes puedan optar por Dios? Y si nunca les hablas de una vocación, no pidas después un sacerdote o andes quejándote que tu hijo o tu hija no fue religiosa, porque jamás se lo dijiste, jamás se lo enseñaste y jamás los guiaste, como San José y María Santísima lo hicieron con el niño Jesús. Nos damos cuenta que al ser extraviado Jesús, el niño perdido y hallado en el templo, como lo dice uno de los misterios gozosos del Santo Rosario, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que nuestra Madre Santísima y San José encontraron a Jesús en el templo, pero Jesús también pudo hablar abiertamente de la palabra de Dios, de la cual había sido enseñado por sus papás. Las primeras letras en ese contexto se le enseñaban a un niño en casa. Tú que estás enseñándole a tus hijos, tú como joven, ¿qué has aprendido en tu casa? ¿Has aprendido también a valorar tu fe? ¿Has aprendido a valorar las virtudes específicas de toda persona humana? La defensa a la vida, el don del servicio, el respeto a los derechos del otro, el poder tener educación para con los demás, especialmente los adultos. ¿Sí? ¿Has aprendido eso en casa y lo estás poniendo en práctica? El niño Jesús, cuando llegó al templo y lo encontraron en el templo, no lo encontraron maltratando a la gente, no, Dios guarde, lo encontraron enseñándole con propiedad, con autoridad, a los maestros de la ley, aquellos que eran los doctos, los expertos en la ley. Jesús, un niño pequeño, les estaba enseñando. Por lo tanto, si tú eres un buen padre de familia, enséñale también a tus hijos el don del amor, del respeto, ¿sí? De la educación, el don del temor de Dios. Y de esa manera tendrás la certeza de que tus hijos en su vida van a ser unas buenas personas. ¿Ves cómo se aprenden estas cosas en familia? Por eso el texto que acabamos de escuchar nos dice que Jesús meditaba estas cosas, pero también las ponía en práctica. No solo reconociendo a sus padres y siendo obediente a ellos, sino también siendo obediente al plan de Dios para su vida. Que Dios te bendiga. Continúa con nosotros. Tenemos muchas sorpresas más. Amigos, que Dios les bendiga. Para ustedes soy el Padre Robertson, en este programa Echando las Redes por Televisión Arquidiocesana. Y valdría la pena reflexionar sobre la familia de Nazaret, especialmente en este tiempo, ¿sí? Qué bonito sería que para nosotros los cristianos, pues el tiempo de darse a Dios sea un tiempo especial. Qué bonito que podamos ver a la familia de Nazaret. Y justamente me encuentro acá en el nacimiento, en este Belén que se ha hecho, ¿verdad? Jesús, José y María, especialmente San José y nuestra Madre Santísima. Qué bonito y especial saber que el Señor nace en nuestros corazones y ha nacido para nosotros, pero también qué bonito que al observar a la familia de Nazaret podamos observar el ejemplo para nosotros, un ejemplo de entrega, un ejemplo de fe, un ejemplo de servicio, pero también un ejemplo de amor a Dios y de cumplir la voluntad y el mandato de Dios. Es lo que hace Santa María Virgen, es lo que hace San José, cumplir la voluntad de nuestro Señor. Y la pregunta sería la siguiente: ¿estaré cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida? ¿Estaré siendo una persona que haga lo que Dios quiere o solamente me quedo con lo que yo siento, con lo que yo quiero? Y bueno,
También en el tema de esta semana, al hablar de la familia de Nazaret, hablamos de los valores familiares que vivimos. Ya habíamos hablado algo al respecto anteriormente en el segmento El Rostro de la Palabra, ¿verdad? En la lectura bíblica de San Lucas capítulo 2, pero también en este segmento El Rostro de la Palabra seguimos platicando sobre cuáles serían esas principales actitudes y principales virtudes que presenta la familia de Nazaret. Bueno, ¿cómo es tu familia? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? Tú naciste en una familia, también yo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? ¿Cuáles son aquellas principales virtudes familiares que tú tienes en tu casa, que tú observas cerca, que tú tienes para con tus hijos, que tú tienes con tus papás? ¿Cuáles son los valores que más te llaman la atención? También tienes que ver que la familia de Nazaret es así. Y mira algo importante. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de tal manera que nació incluso en una familia. Algo que me llama poderosamente la atención es el texto de San Mateo, capítulo 1 y versículo 1. ¿Qué es lo que nos dice San Mateo 1:1? Tú lo puedes buscar en tu palabra de Dios, en tu Sagrada Escritura. Nos dice precisamente cómo Jesús nace de una familia. Jesús tiene un árbol genealógico y ahí presenta las generaciones de Jesús. Bueno, para que te des cuenta cómo Jesús también tiene un pasado muy importante de una familia. Abraham, el rey David, Jesé, sí, el papá de San José. Es decir, Jesús nace en el seno de una familia, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dos naturalezas en Jesús, naturaleza humana por una parte y naturaleza divina. Y entonces la familia de Nazaret viene a ser el modelo y el ejemplo de cómo Jesús realmente vino a nosotros y vino a este mundo para decirnos que nos salvará, que nuestra salvación viene de Dios y también está en el seno de la familia. Así es. Por eso hay que vivir los valores del Evangelio también en la familia, ¿sí? Nos damos cuenta cómo el Señor viene a salvarnos, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que ha nacido en el seno de una misma familia. Bueno, pues tú también debes de ponerte a pensar. La familia de la iglesia, ¿cuál es la familia que yo tengo en la iglesia? También el Señor te llama a una familia cristiana. ¿Será que estoy respondiendo y correspondiendo a Dios en la familia que me ha dado en la iglesia? En el grupo de jóvenes, en el grupo vocacional, en el grupo de la palabra, en la pastoral social, en la pastoral familiar, en el grupo de infancia misionera, en la catequesis. ¿En dónde? En el coro, en liturgia. El Señor te llama y por eso la invitación para que tú sigas pendiente de esa salvación que Dios te ofrece, pero también no solo de tu familia nuclear, de tu familia de sangre, sino también la familia que Dios ha puesto con las personas que tiene a tu alrededor, la familia que has creado, que Dios ha puesto contigo allí en tu trabajo, la familia que has formado, que has creado en iglesia como comunidad de salvación. Bueno, pues la invitación está hecha para que tú lo hagas, para que tú te pongas a pensar cómo el Señor te hace esta llamada. Al observar a la familia de Nazaret, observamos el don de San José, el silencio, pero una acción impresionante. Observamos la santidad de María, el sí de María, San Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y por supuesto, la ternura del niño Jesús, que lo transforma todo desde el amor. Que Dios te bendiga. Ojalá que sigas meditando esto y diciéndole a Jesús: Señor, aquí estoy, habla, que tu siervo escucha. En el segmento de Brújula vamos a conocer más sobre la Sagrada Familia, la cual está compuesta por tres elementos importantes que son los padres, el Hijo y principalmente Dios. San Lucas nos presenta en el Evangelio a una familia pobre, una familia donde no hubieron comodidades, riquezas o posición social, pero en la cual no faltó la caridad, la cual es el cimiento que une a cada uno de los miembros de la familia, ya que de ella derivan el amor, el perdón, la tolerancia, la paciencia, entre otras. Esta familia es modelo de virtudes para todas las demás familias, ya que es en la familia donde crecen los hijos, donde se forman los cimientos para la vida y principalmente donde se aprende a ser un buen cristiano. La familia es el lugar donde quiso nacer Dios, una familia formada por José, María y Jesús, donde el Hijo de Dios fue acogido con total amor. San José, él era un hombre carpintero, un hombre justo, pero sobre todo un modelo de obediencia total. Podríamos considerarlo como el jefe de la familia, pero que siempre actúa como Dios le manda.
Muchas veces quizás sin comprender el porqué de lo que Dios le pide, pero siempre manteniendo su fe y confianza firme en Él. Él es un hombre que no abandona ni pone condiciones a su amor. La Virgen María, una mujer dedicada a su casa de Nazaret, una mujer que desde el momento de la Anunciación se convirtió en el modelo de entrega a Dios. Ella es quien cría, quien educa y quien muestra a Jesús su auténtico amor maternal. Y como nos diría San Juan Pablo II, San José y la Virgen María son los modelos ideales para todos los padres de familia, porque ellos educaron y criaron a Jesús no como sus dueños, sino como perfectos custodios del don de la vida del Señor. Y el Señor Jesús, Él es el modelo ideal para todos los que somos hijos y hermanos. Él desde su pequeñez demuestra que es el Hijo de Dios, manteniéndose firme en todos los mandatos que su Padre del cielo le mandaba, pero también manteniendo la obediencia hacia sus padres terrenales. Hoy en la fiesta que celebramos en honor a la Sagrada Familia, se nos invita a acoger, a vivir y a proclamar la verdad y la belleza de la familia según el plan de Dios. Que a ejemplo de la familia de Nazaret, seamos todos nosotros familias virtuosas, ya que como nos diría San Juan Pablo II en aquel encuentro de las familias en 1990, la familia es la primera comunidad de vida y amor. Es el primer ambiente donde el hombre aprende a amar y a sentirse amado, no solamente por otras personas, sino principalmente por Dios.